Señor nos bendiga ricamente, hermanos. Damos muchas gracias, Señor, que podemos cantar con ese vigor, con esa pasión, sabiendo que Él nos escucha. No lo hacemos como un mecanismo sobre la base de nuestras tradiciones, sino que sabemos que Dios está atento a lo que está saliendo de nuestros corazones, de nuestros labios. Y tener esa certeza de que Dios nos escucha hace que la adoración por medio de las alabanzas sea una experiencia viva, porque el Dios que adoramos está vivo. Seguimos en esta serie sobre el propósito y a qué vino nuestro Señor Jesucristo. Y hemos venido estudiando este texto temprano en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, al final de ese pasaje, y hemos venido domingo tras domingo afirmando, repasando, estudiando más a fondo ese propósito por el cual Cristo vino. ¿Por qué? Porque el propósito que Cristo vino a cumplir está íntimamente ligado a la misión de la iglesia, a la razón de ser de la iglesia. Y cuando nosotros vamos a la idea central de este texto, todo texto tiene una idea central, una idea exegética, un argumento principal que el autor quiere destacar. Y ese pasaje, precisamente, en Marcos capítulo 1, del 29 al 39, lo que resalta es precisamente ese propósito de Cristo. ¿A qué vino Cristo? Cristo vino a proclamar el Evangelio. Y eso es importante porque podemos confundir la prioridad a lo que Cristo vino con otras actividades adyacentes que nuestro Señor hizo. Y a través de la historia, la iglesia se ha distraído con aspectos del ministerio de Cristo que son importantes, pero que no le hacen justicia a su prioridad, a lo que Él vino. Así que, una vez más, vamos a leer en Marcos capítulo 1 y vamos a enfocarnos nuevamente en dos versículos finales que son el versículo 38 y 39 de Marcos capítulo 1. Y dice así la Escritura en Marcos capítulo 1, 38 y 39, y les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. El Señor añada bendición a su palabra. No cabe dudas, por lo que dice el texto, que el propósito de Cristo, su prioridad, fue la proclamación del Evangelio, como es evidenciado en ese texto. Sin embargo, no nos apoyamos solamente en este texto para nosotros llegar a esa conclusión, sino que una verdad tiene que ser ratificada en otros textos bíblicos para nosotros ponerla como un fundamento, como una prioridad. Pero definitivamente que en este texto es una realidad la contundencia de Cristo sobre lo que es su propósito mientras estaba en su ministerio terrenal. Y Él lo dice claramente. Y le dijo: vamos a otro lugar. Y ya el contexto
en el que él dice esa declaración obedece a otra declaración que le habían dicho sus discípulos. Y rápidamente, por si usted está aquí por primera vez y no sabe realmente el contexto de lo que está aconteciendo en este pasaje, Jesús llega a Capernaum y allí le dicen que la suegra de Pedro está enferma, él la sana y entonces eso se expande como pólvora y muchas personas vienen para que Cristo entonces también la sane. Y entonces Cristo hizo eso, se fue a descansar y al otro día se levantó temprano en la mañana a orar y allí van los discípulos y le dicen, Señor, muchos te buscan. Es decir, insinuando con eso que Jesús fuera para que continuara haciendo lo que él había hecho anteriormente. ¿Y qué era lo que él había hecho anteriormente? El día anterior, bueno, sanar a muchas personas de diferentes enfermedades y liberando a las personas que estaban endemoniadas. Y es en ese contexto que Jesús le dice, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he salido. Otras versiones dicen, porque para esto he venido. Entonces, si el propósito de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal fue dejar claro que su prioridad fue la proclamación del Evangelio, entonces la misión y la prioridad de la iglesia debe ser la proclamación también de ese Evangelio. Por lo tanto, el propósito de Cristo es la misión de la iglesia. Cristo vino a proclamar el Evangelio como su prioridad. La misión de la iglesia es la proclamación del Evangelio. Y Cristo dice aquí, en este pasaje, que Él fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Y vemos que Cristo hizo eso no solamente puntualmente en la región de Galilea, que es en el norte de lo que nosotros conocemos como Israel, sino por todos los lugares. Y si nosotros hacemos una lista de las ciudades que Jesús visitó, vemos que Él anduvo por Caná, por Capernaum, por Cesarea de Filipo, por Damasco, Galilea, Mar de Galilea, Nazaret, Samaria, terminando en Jerusalén, donde fue crucificado. Cristo iba por todos los lugares proclamando el Evangelio. Al igual que Jesús, nosotros entonces debemos como iglesia y de manera personal, puesto que la iglesia no son estas paredes, nosotros debemos de manera personal asumir la prioridad de Cristo como también nuestra prioridad y debemos proclamar el Evangelio donde quiera que nosotros estemos. Nosotros lo que estamos haciendo en esta primera parte de esta serie es estar convencidos de que esa fue la prioridad de Cristo. Si no estamos convencidos de eso, entonces como individuos y colectivamente como iglesia vamos a estar desorientados y confundidos en cuanto a lo que es nuestra prioridad como cuerpo de Cristo. Es importante y por eso rectifico de que la prioridad de Cristo es esto. Y por lo tanto es la prioridad de esta iglesia, la proclamación del Evangelio. No quiere decir que no hagamos otras cosas, pero esas otras cosas no pueden competir con lo que debe ser la prioridad de la iglesia, que es la proclamación del Evangelio de Jesucristo. En la segunda parte de esta serie vamos a ver entonces cómo nosotros podemos hacer eso. Pero tenemos que estar convencidos que a esto fue que vino Cristo. Y no debemos distraernos con otras actividades que Jesucristo desarrolló mientras estaba aquí en este mundo. Entonces, aquí vemos que Jesús predicó en Caná, en Capernaum, en Cesarea de Filipo, en Damasco. De igual manera, nosotros tenemos que dar testimonio de Jesucristo donde quiera que nosotros estemos. En el seno de nuestro hogar, en la universidad, si es estudiante, en los distintos lugares donde nosotros trabajamos, en el autobús, en el metro, donde quiera que nosotros estemos, tenemos que proclamar el Evangelio.
Si estamos llenos del Señor, pues entonces vamos a hablar del Señor. Porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si una persona está llena de Cristo, a pesar de los obstáculos que pueda tener, incluso a pesar de su personalidad, si es una persona tímida o introvertida, va a entender que la proclamación del Evangelio va más allá de sus habilidades. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Él quiere que nosotros proclamemos el Evangelio. Dice en Gálatas capítulo 6, verso 6, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. En Colosenses capítulo 4, verso 3, orando al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. El apóstol Pablo está diciendo que hay que proclamar el Evangelio. Incluso el apóstol tenía tanta pasión y había asumido con tanta diligencia esa prioridad de Cristo, que él lo hizo su prioridad. Y a donde había resistencia y obstáculo, él oraba para que el Señor le abriera puertas. Eso es lo que dice aquí en Colosenses capítulo 4, verso 3, orando al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Todavía vivimos en un país donde hay libertad para proclamar el Evangelio. En el contexto en el que Pablo lo estaba diciendo, estaba preso en Cesarea. Y la epístola a los Colosenses pertenece a lo que se conoce como epístolas carcelarias, porque fueron escritas desde la prisión, junto con Efesios y Filipenses. Y Pablo está preso allí y él dice: yo quiero que se abra una puerta, yo quiero que se me dé la oportunidad, porque Pablo decía: ay de mí si no proclamo el Evangelio. Entonces Pablo está diciendo que tenemos que orar. Entonces los obstáculos que se puedan presentar, que muchas veces lo ponemos nosotros mismos, el principal obstáculo es nuestro corazón, y tenemos que decirle al Señor: ayúdame a proclamar el Evangelio, quítame la timidez. Otros no lo predican por vergüenza, por el temor al rechazo, pero tenemos que proclamar el Evangelio. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le está diciendo: ustedes recibieron el Evangelio en medio de muchísima turbulencia, de hostilidades, con el viento soplando de manera contraria, en medio de muchísima oposición, pero aún así los recibieron. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene que ser proclamado, no importa cómo. No depende tanto de las circunstancias, aunque tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos abra puertas, pero más que nada depende de un corazón que quiere ser fiel a Dios y que no importa las circunstancias, no importa el rechazo, va a procurar ser fiel al Señor, independientemente de los resultados. Pero tenemos que proclamar el Evangelio. Y en ocasiones va a ser vituperado, en ocasiones el Evangelio va a ser bien recibido, en otras ocasiones va a ser rechazado, pero nosotros lo hacemos primero por el Señor, como un acto de obediencia al Señor, y en segundo lugar lo hacemos para beneficio de quienes nos escuchan. En una ocasión, yo estoy en un aeropuerto y siempre le pido al Señor que me dé la oportunidad de hablarle a las personas en la medida en que puedo. Y a pesar de mi timidez, yo le digo al Señor: ayúdame. Y comencé a hablar con un caballero. Y yo comencé a hablar con él porque él fue que puso la conversación. Y yo no sé cómo caímos en el tema religioso y él hace esta declaración: yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, pero yo no creo en los pastores porque todos los pastores son unos ladrones. Ya yo había hablado del Evangelio y ahí que caímos.
Y yo le digo, ay, mire, pero a lo mejor eso, no todo, porque tendrá que haber algunos serios. Y dice, no, todos son unos ladrones. Yo no creo en pastores. Digo, no, pero tiene que haber alguno que sea honesto, porque hay de todo. Hay ladrones tan finos que se hacen pasar por pastores. Yo quisiera verlo. Y, no, pero tiene que haber un pastor serio. No. Y ahí comenzamos a hablar. Y yo le dije, no, pero es que yo conozco un pastor serio. Yo conozco varios, pero yo conozco a uno que es el que mejor conozco. ¿Y quién es ese? Digo, mire, yo soy pastor. Y yo no soy ladrón. El pobre hombre no sabía dónde ponerse. Y dice, bueno, toda regla tiene sus excepciones. Digo, pero hay personas que no quieren enfrentarse al rechazo y por eso no hablan de Cristo. Como en una universidad, una joven es avergonzada por el profesor porque ella dice que es cristiana. Y el profesor es que toma la iniciativa para el bullying académico y la vergüenza. Pero esta joven mantiene su fe en el Señor y da testimonio. ¿Por qué? Porque eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, tanto a los colosenses. Estoy pidiéndole a ustedes que oren al Señor para que se abra una puerta. Ahora mismo estoy un poco impedido, pero yo quiero estar libre o quiero que el Señor me dé la oportunidad de yo proclamar el Evangelio. Cuando Pablo estaba ahí mismo preso, le escribe a los filipenses diciendo, mis prisiones han repercutido para la proclamación del Evangelio y aunque yo estoy preso, los hermanos están sumamente contentos y agradecidos del Señor. No siempre va a ser fácil la proclamación del Evangelio y no podemos condicionar nuestro compromiso con el Señor a las circunstancias. Tenemos que proclamar el Evangelio a pesar de los contextos, algunos favorables y otros no muy favorables. Al fin y al cabo, más de 350,000 personas todos los años son perseguidas, son torturadas, encarceladas y hasta muertas por la causa de Cristo. El mismo apóstol había asumido la prioridad de Cristo como su prioridad, siendo fiel a lo que Cristo estableció. Él fue un ejemplo de lo que nosotros también debemos de hacer. Cómo proclamó y enseñó el Evangelio con fidelidad, con pasión, con entrega. En 2 Corintios capítulo 11, versículo del 22 en adelante, él habla de todo su sufrimiento precisamente por la proclamación del Evangelio. Y habla de diversidad de hostilidades y de situaciones nada halagüeñas para él. Perseguido, encarcelado, torturado, dejado por muerto, pasó hambre, naufragio, desnudez, todo por la proclamación del Evangelio. El apóstol Pablo predicó en algunos lugares claves como Atenas, Corinto, Éfeso. Y son lugares clave porque eran las 3 coronas de los lugares ocupados por el Imperio Romano de esa época. Y el apóstol Pablo dedicó 2 años en Corinto y 3 años en Éfeso. Y cito a John Stott que habla acerca de este ministerio del apóstol Pablo allí. Y dice, su uso del salón de Tirano es particularmente llamativo. El texto que se acepta dice que estuvo durante 2 años en conferencias cada día. Manuscritos antiguos agregan que lo hacía desde la hora 5ª a la 10ª hora, es decir, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Suponiendo que Pablo reservara un día cada 7 para el descanso y la adoración, el tiempo dedicado a las conferencias diarias de 5 horas, 6 días por semana durante 2 años, haría un total de
120 horas de argumentación sobre el Evangelio. Por eso no puede asombrarnos que Lucas escriba en el capítulo 19, versículo 10, que todos los que habitaban en la provincia, 9:10, habitaban en la provincia de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Cierro la cita. Esa es la pasión de Pablo. Dedicó todo este tiempo, 2 años en Corinto, ahí en una circunstancias difíciles, porque cuando nosotros leemos Primera y Segunda de Corintios, nos damos cuenta no solamente que las circunstancias de la ciudad eran difíciles, sino que la misma iglesia de Corinto era una iglesia difícil. Y vemos que tanto Corinto como Éfeso como Atenas tenían varias cosas en común. Eran liberales, eran ciudades hedonistas, pluralistas, politeístas, entregadas a la intelectualidad, al arte, de mucho movimiento económico. Y Pablo le dedicó más tiempo allí porque era un lugar donde él había visto mucha necesidad sobre el Evangelio, pero a la vez vio que el Señor le abrió puertas y la aprovechó. ¿Qué tú estás haciendo con las libertades y las oportunidades que Dios te da? Aquí en nuestro país nadie nos está persiguiendo por proclamar el Evangelio, y mientras más se nos ha dado, más se nos va a demandar. Así que abre tu boca, abramos nuestra boca y demos testimonio de nuestro Señor Jesucristo, aprovechando que la puerta todavía está abierta. Tenemos que aprovecharlo, porque si no lo aprovechamos tendremos que dar cuenta al Señor de esto. Para entender estas dimensiones de Cristo y de Pablo, debemos tener su mente. Y para tener su mente, debemos tener a Cristo. Y para tener la mente de Cristo, hay que recibir a Cristo. Y para recibir a Cristo hay que proclamar el Evangelio. ¿Y cómo una persona va a recibir a Cristo si no se le proclama el Evangelio? ¿Cómo va a tener un entendimiento de lo que es el Evangelio si nosotros no lo proclamamos, si nosotros no vivimos el Evangelio y si no tenemos un entendimiento claro de lo que es? Por eso he dedicado esta como la 8ª entrega de este texto, para que estemos claramente definidos de que la proclamación y la misión de la iglesia es el Evangelio. El Señor dice aquí el texto en Marcos 1:39, que fue por toda Galilea, en la parte norte, salió de Capernaum y fue a otras ciudades de Galilea, porque Capernaum pues pertenecía a la región de Galilea, en esta parte norte, al norte del mar de Galilea. Y dice aquí el texto, el versículo 39, que fue por toda Galilea, es decir, salió de Capernaum a otros lugares de la misma región norte, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. El Señor salió de Capernaum predicando el Evangelio. Y hay otros textos que nos hablan de ese ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de ir por distintos lugares proclamando. Por ejemplo, en Marcos capítulo 4, versículo 23, dice: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Más adelante en Mateo 9, pero en el versículo 35, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Aquí hay algo interesante, porque aquí vemos a Cristo en acción, ejerciendo su ministerio, siendo consecuente y coherente a lo que Él vino, su prioridad, la proclamación del Evangelio. Pero si nos acercamos al texto, vemos que aquí dice algo más. Por lo menos lo dice en Mateo capítulo 4, 23, en Mateo 9, 35, y fue lo que Jesús estaba haciendo el día anterior
al él decirle a los discípulos, vamos a otros lugares para que predique también allí. Quiere decir que cuando Cristo le dijo eso a sus discípulos, estos dos textos de Mateo 4:23 y 9:35 coinciden con lo que él hizo el día anterior. ¿Y qué fue lo que él hizo el día anterior? Sanó a la suegra de Pedro y también liberó a muchas personas que estaban perturbadas por demonios. Ahora vemos en Mateo 4:23 que sí, que Jesús estaba proclamando el evangelio del reino, enseñando en sus sinagogas, pero también dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y ahora en Mateo 9:35 dice, y recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Alguien pudiera decir, pero pastor, usted está diciendo que el texto, lo que está declarando Cristo en el texto, es que la prioridad es la proclamación del evangelio. Sin embargo, también está diciendo en los mismos textos que vino a sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ¿por qué la proclamación es prioridad y la sanidad no es una prioridad, según usted, es decir, según yo, cuando el texto parece decir lo contrario? Lo primero es que él no dice en el texto, yo vine a hacer de sanar a las personas una prioridad. No lo dice. La contundencia del versículo 38 de Marcos 1 es, porque para esto he salido, para esto he venido. Ahora yo quiero explicar que no es que Jesús o Dios no se interese en nuestras situaciones materiales, en nuestras condiciones de salud. Yo no estoy diciendo para nada esto. Si es cierto que la prioridad de Cristo es la proclamación del evangelio y que todo lo demás es secundario, ¿cómo podemos explicar entonces que la conclusión a la que estamos llegando es la conclusión a la que nos dice la Escritura? Bueno, número uno, sí, Cristo se interesa por nosotros integralmente. Dice la Escritura que no tenemos un sumo sacerdote que no deja de compadecerse por todas nuestras situaciones y necesidades, sino uno que fue tentado en todo, pero que nunca pecó. O sea, el Señor se interesa por todo lo que tiene que ver con cada uno de nosotros. Se interesa no solamente por la salvación de nuestras almas, sino también el Señor se interesa por nuestras condiciones económicas, por nuestra situación emocional, por nuestra situación de salud. El Señor se interesa por todo. De hecho, cuando nosotros vemos la reacción de Cristo al ver las multitudes, de que Jesús tuvo compasión por las multitudes o que tuvo compasión por las personas, nosotros vemos en los evangelios que Jesús tiene compasión por las personas que estaban padeciendo hambre. Por eso multiplicó los panes y los peces por lo menos en 2 ocasiones. Incluso le dice a los discípulos, ¿cómo ustedes, estas personas, después que han estado 3 días escuchándome y que se le acabó la comida, le van a decir que se vayan para sus casas? No hagan eso, no sean que se desmayen en el camino. Y multiplicó los panes y los peces. Tiene compasión también por las personas que estaban agobiadas por pérdidas de un ser querido, como la viuda de Naín, que había perdido a su hijo, su único hijo, pero que también la mujer era viuda. Y Jesús tuvo compasión de ella y resucitó a su hijo. Y Jesús tuvo compasión por las ovejas de Israel, es decir, por el pueblo de Israel, porque estaban perdidas como ovejas que no tienen pastor. O sea, el Señor se interesa por todo lo que nosotros podemos pasar. Y cuando tenemos hambre, Él sabe lo que es hambre porque Él vivió el hambre. Entonces,
Cuando vamos a las Escrituras, nosotros nos vamos a dar cuenta que en los evangelios se registran 48 milagros de sanidad hechos por nuestro Señor Jesucristo. En Mateo, nosotros encontramos 17 milagros, en Lucas 16, en Marcos capítulo 12, pero si agregamos que también los apóstoles llegaron a realizar milagros de sanidad, entonces serían 13 y serían entonces 49. Y en el Evangelio de Juan encontramos 3. Pero si nos enfocamos solamente en los milagros que Cristo hizo, entonces veremos que son 48 en total. 17 en Mateo, 16 en Lucas, 12 en Marcos y 3 en el Evangelio de Juan. Y la palabra de Dios nos manda incluso a orar por los enfermos y nos exhorta a orar por los enfermos. El hecho de que nosotros digamos que la prioridad de la iglesia es la proclamación del Evangelio no quiere decir que nos olvidemos de otras responsabilidades que tenemos como consecuencia de ya tener el Evangelio. Debemos ser ricos en buenas obras, dice la Escritura. Y esas buenas obras implica tener compasión porque está pasando algún tipo de dolencia. Comenzando primero por orar por ellos y ser agentes de Dios en el proceso que una persona pudiera estar de enfermedad. ¿Cómo que? Acompañándola, llamándola, consolándola, incluso aportando económicamente para que enfrente su enfermedad. Miren lo que dice la Escritura en Santiago, capítulo 5, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre ustedes, entre vosotros? Llame a los ancianos, a los pastores de la iglesia, y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y aquí es claro, tenemos que presentar nuestras peticiones en el contexto de la iglesia. Por eso, si usted está pasando por alguna enfermedad o conoce a alguien, no espere que los pastores o los líderes de la iglesia tengan una bola de cristal, que la bola de cristal le va a decir que está enfermo. Hay personas que se me han acercado a mí y me han dicho: pastor, yo estuve enfermo y usted ni se dio cuenta. Claro, porque si usted no me lo dijo. Aquí lo que está diciendo es: llame a los ancianos, a los pastores de la iglesia e infórmese. Y vamos a orar por las personas y vamos a acompañarlas. Incluso muchas enfermedades, nosotros creemos que solamente Dios es glorificado cuando la persona se sana de una manera milagrosa. Pero cuando se sana a través de los médicos, no, ahí le restamos mucha importancia. Hermano, ya sea con médicos o sin médicos, tenemos que darle toda la gloria a Dios, porque Dios es el que hace la obra y usa diferentes agentes. No podemos minimizar el hecho porque sea a través de la ciencia, porque ¿quién es que da el entendimiento y la sabiduría? No es Dios. Y nos dice la Biblia que todo don perfecto viene de Dios y que toda buena dádiva viene de Dios y que nosotros todo lo que hagamos, sea de comida o de bebida, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, si te sanaste porque pudiste costear un tratamiento, porque apoyamos a alguien en su tratamiento, pues bendito sea el nombre del Señor, a Él la gloria y la honra. Hay muchas personas que solamente dicen: déjame orar por ti, pero no abren la cartera. Y Santiago es severo en eso. Santiago dice: la fe sin obra es muerta. En la tercera epístola de Juan, en el versículo 2, dice, en un deseo de Juan a un amigo, a su amigo Gallo, le dice: amado, ruego que sea prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. El hecho de que la salud no sea la prioridad de la iglesia no quiere decir que no sea importante. No quiere decir que nosotros no vamos a acompañar a los enfermos, que no vamos a orar por ellos.
De hecho, las peticiones de oraciones que más se reciben en la iglesia es por salud. Y es que la salud es importante. Y nosotros debemos procurarla, pero eso tiene doble vía. Tenemos que procurar buena salud haciendo lo que normalmente genera la buena salud. ¿Por qué? Porque si tenemos una vida desordenada y no hacemos nada para cuidar nuestra salud, entonces muchas veces enfermarnos es una consecuencia de nuestra desobediencia a Dios por no habernos cuidado como el Señor manda. De hecho, si nos enfermamos, como nos vamos a enfermar todos, y de algo vamos a tener que morir, sería un desperdicio morirse sano. De algo vamos a tener que morir. Pero no podemos ser negligentes. Tenemos que preocuparnos por nuestra salud. No con la neurosis de muchas personas de que no se quieren enfermar. No, vamos a enfermarnos, pero que nos enfermemos no por negligencia nuestra, sino como parte de este mundo decadente donde muchas veces vienen providencias aflictivas. Pero si nos cuidamos, solamente nos va a mortificar la enfermedad, no la conciencia. Le voy a poner un ejemplo. Una persona, digamos, tiene cirrosis hepática. Pero esa persona durante toda su vida o gran parte de su vida abusó del alcohol. O una persona tiene una neumonía severa porque es un fumador o fumadora compulsiva. El médico le dice, usted tiene que dejar de tomar o fumar porque si no se va a morir. Tiene que dejarlo, todavía se puede hacer algo, le pone un tratamiento, la persona se siente mejor y vuelve a ser recurrente otra vez. Entonces ya no hay nada que hacer. Entonces la persona, cuando ya no hay nada que hacer, entonces dice, sí, está bien, yo voy a dejar de fumar, yo voy a dejar el alcohol, pero ya. Incluso le pide perdón al Señor porque abusó del cuerpo. ¿Y el Señor va a perdonar a esa persona, sí o no? Si su arrepentimiento es genuino. Claro. Pero hay unas consecuencias que probablemente le van a perseguir. Y eso no quiere decir que Dios no sea misericordioso. Lo que quiere decir eso es que nosotros tenemos que ser conscientes. Ahora, una persona le viene una cirrosis y nunca ha abusado del alcohol, se va a enfrentar a la incomodidad propia de la enfermedad y eso es lo único que le va a mortificar el cuerpo, pero su conciencia no. La importancia de hacer lo que es correcto es que cuando venga la hora de la aflicción solamente nos aflige la prueba, no la conciencia. Y la conciencia es lo que nos hace estar tranquilos, una conciencia limpia delante de Dios es lo que nos hace estar tranquilos en los momentos de la aflicción y en la prueba. Por eso el Señor nos llama a que nosotros podamos ser conscientes de esta realidad. Ahora, en Santiago capítulo 5, versículo 14, el escritor Santiago agrega algo en ese texto y es, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite. Miren, yo no voy a durar mucho tiempo explicando esto, pero en algunas iglesias, algunos pastores tienen como práctica ungir a la persona con aceite. Y siempre es aceite de oliva. Ahí no dice qué tipo de aceite, pero dice, ellos usan aceite de oliva extra virgen. Parece que tiene más poder el extra virgen. Entonces, para nosotros poder comprender esto, tenemos que hacer un ejercicio hermenéutico. Primero digo, esto no es una doctrina cardinal. Quien quiera ungir con aceite al enfermo, que lo haga. No creo que eso sea pecaminoso hacerlo.
pero no creo que tiene mucha eficacia con relación a lo que quiere decir Santiago. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, se ungía con aceite ¿a quiénes? A los profetas, a los sacerdotes, incluso los utensilios del templo se ungieron con aceite. Pero ¿qué era el significado de esa unción a esas personas? Incluso los reyes también lo ungían. ¿Por qué? Porque eso significaba en aquel tiempo del Antiguo Testamento de que eso estaba siendo separado, exclusivo para Dios. Era una representación del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que estaba siendo esa persona dedicada y separada para Dios. Ya a partir de el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando viene el Pentecostés, el apóstol Pedro, cuando se levanta a predicar y ve que hay personas que se están burlando de lo que está pasando allí, él dice, mire, estas personas no están borrachos, porque algunos creían que era que estaban borrachos. Esto es para que se cumpliera lo que dice el profeta Joel en aquellos últimos tiempos, y Pedro estaba hablando de los últimos tiempos, en el tiempo de él, derramaré mi espíritu sobre toda carne, para que se cumpliera algo que Cristo había dicho en Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que era lo que sucedía en la antigüedad, de que el Espíritu de Dios primero tenía un ministerio intermitente, venía sobre la persona, pero si la persona desobedecía, se retiraba, como pasó con Saúl. Dios retiró su espíritu, pero él fue ungido para que fuera rey, como era la costumbre. Ya en el Nuevo Testamento y en la época de la iglesia, todo aquel que confiesa a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, tiene el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que habiendo escuchado y habiendo oído la palabra de verdad, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa que viene a nosotros para dirigirnos y para no salir nunca jamás de nuestras vidas. Esa es una promesa garantizada por la eternidad. Ya nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos guía, que nos convence, que nos alerta, que nos contrita y que nos lleva y nos conduce al arrepentimiento, convenciéndonos de pecado. Entonces, en Santiago 5:14, cuando dice ungiéndolo con aceite, no puede ser una simbología del Espíritu Santo, puesto que nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Y cuando nos vamos al texto, el término que se usa para aceite es óleo. Y la mayoría de los pasajes que nosotros encontramos en todas las escrituras que hablan acerca de ungir era con fines terapéuticos, no era con fines religiosos, digamos. Cuando entonces nos acercamos al texto y nos acercamos a la historia, nosotros nos vamos a dar cuenta que lo que está diciendo es úngelo con aceite, es decir, úsale y sigue dándole el tratamiento que estaban teniendo. Los ancianos, los pastores ejercían autoridad. De hecho, en la época del Nuevo Testamento, cuando una persona se sanaba, tenía que ir a los fariseos, porque ellos eran los que revalidaban esa sanidad. Por eso, cuando el ciego de nacimiento va a donde los fariseos, ellos le hacen un interrogatorio. Porque como Jesús fue lo que lo sanó y ellos tenían hostilidades con Cristo y que Cristo sanaba en cualquier día de la semana, incluyendo el día de reposo, pues ellos tenían ese recelo con Cristo. Y ellos comenzaron a interrogarle. ¿Por qué? Porque ellos eran los que tenían que dar esa revalidación de salud. Cuando los leprosos están pidiéndole al Señor que los sanen, Él le dijo, vaya y muéstrense a los sacerdotes, que cuando ustedes lleguen allá, ya ustedes van a estar sanados. Entonces, había que tener esa revalidación. En una ocasión, una hermana, una señora ya muy mayor, estaba convaleciente y fui a verla al hospital
y ella me dice, pastor, yo estoy aquí, pero ya el Señor me sanó. Aquí me están dando los medicamentos, pero desde que yo salga de aquí, yo lo voy a dejar de tomar, porque ya el Señor me sanó. Entonces yo le pregunto, pero ¿y por qué los médicos le están diciendo que siga con el tratamiento? ¿Qué saben los médicos? Dios me sanó. Aquí vino un pastor, yo era el pastor de ella supuestamente, y me dijo que yo estaba sana. Bueno, es un pastor de verdad. Me lo dijo en mi cara la pobre hermana. O sea, yo era su pastor. Pero el que fue el día anterior, ese sí era, ese señor hizo una oración de poder y me dijo, yo le voy a decir algo a usted, no siga el tratamiento, porque si sigue el tratamiento indica que usted está dudando en lo que Cristo hizo. Y por eso yo sé que el Señor me sanó. Hermanos, el Dios que yo conozco no obra así. Dígame, ¿qué fe tenía Lázaro cuando el Señor lo resucitó? Es como que Jesús fuera donde Marta y María dicen, miren, yo estoy dispuesto a resucitar a Lázaro, pero él tiene que tener fe en que yo lo voy a resucitar. ¿Qué fe iba a tener si estaba muerto? ¿Qué fe tenía la hija de Jairo? Mis hermanos, aquí lo que está diciendo es algo mucho más amplio. Está hablando de nuestra responsabilidad humana. De hecho, cuando el Señor iba a resucitar a Lázaro, lo único que ellos podían hacer en ese momento, ellos lo hicieron. Y fue porque Cristo se lo ordenó. Fue, muevan la piedra de la tumba. Y ellos la movieron. Y de lo que ellos no podían hacer, no podían ocuparse, Cristo se ocupó. En otras palabras, vamos a cuidarnos, no por miedo a la muerte, sino como una responsabilidad que Dios nos ha dado de administrar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Nosotros no somos dueños de nada, ni siquiera de nuestras vidas, porque la llave de la vida y de la muerte la tiene Él. Ahora, el hecho de que nosotros tengamos esa previsión indica que tenemos que darle mucha importancia al que está pasando por una situación de salud complicada. Ahora, la iglesia tiene que ser sensible a eso y tener la misma compasión que tuvo Cristo. El hecho de que la prioridad sea la proclamación del Evangelio no quiere decir que nosotros no asumamos e imitemos a Cristo. El mismo Cristo que dijo, porque para esto he venido, este es mi propósito, era el mismo Cristo que estaba sanando a las personas. Entonces vamos a proclamar el Evangelio, pero vamos a mostrar la compasión y el amor del Evangelio, orando por los enfermos y pidiéndole a Dios por ellos que les fortalezca, caminando con ellos y mostrando la misma compasión que Cristo mostró. Vamos a orar y vamos a terminar por hoy. La semana que viene seguiremos en este mismo pasaje. Cierre sus ojos y yo quisiera que hoy hagamos algo. Siempre hacemos un llamado para que aquellos que no conocen a Cristo vengan a los pies del Señor, y ese llamado lo hacemos. Si usted no tiene a Cristo, venga a Cristo. Si la proclamación del Evangelio fue la prioridad de Cristo, la prioridad en su vida es que usted tenga a Cristo en su vida. Y usted le diga al Señor, Señor, ven, sálvame. Si esa es
su decisión, hágalo con urgencia. Nosotros queremos orar por usted. Y dígale ahí donde usted está: Señor, sálvame. Usted no tiene que tener una comprensión total de la Escritura, pero si entendió que usted necesita urgentemente al Señor y que la única manera de usted tener salvación es pidiéndole al Señor perdón por sus pecados y diciéndole: Señor, perdóname, me arrepiento de mi vida, de todo lo que yo he pretendido hacer sin ti, me arrepiento, sálvame. El Señor le va a salvar. Y nosotros queremos orar por usted para que el Señor le ayude en esa decisión.